entrevista de Nicole Rodríguez. Hay un tema que lleva muchos días, varias semanas circulando y que tiene que ver con la presencia de Hezbollah en Chile. Eh, Esto se venía hablando hace tiempo. Hay varias alertas que se fueron levantando a lo largo de los años, no solamente con este gobierno, pero puntualmente en este periodo con la afinidad y alianza que tiene Venezuela con Irán, luego con la alianza estratégica defensiva que firmó Bolivia con Irán, además de el fallo de la justicia argentina diciendo que efectivamente el atentado a la embajada de Israel en Argentina y el atentado de la AMIA 2 años después fue efectuado por Hezbollah, que es el brazo operativo de Irán. Todo eso llevó a finalmente este intercambio diplomático, intercambio de palabras, nada tan importante entre la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, con la ministra Toá, donde inmediatamente después que Patricia Bullrich dice hay evidencia, Hezbollah está en Chile, menciona Iquique, en Chile se desestimó aquello. Empezó a circular un estudio y eso nos lleva a nuestro invitado en el día de hoy. Me refiero a Alejandro Salas, quien está ya con nosotros en nuestro Zoom. Alejandro, muy bienvenido por primera vez a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar un tema que, a mi juicio, es bastante complejo. Es muy complejo, hay mucha ignorancia y también hay una especie de velo en Chile de decir, bueno, acá no pasa. ¿Sabes que este tema me recuerda cuando se hablaba de que Chile era simplemente un lugar de paso de la droga? Y uno siempre decía, yo ya estaba trabajando como periodista y decía, ¿cómo va a ser de paso de la droga? Es decir, que la droga llegaba a Chile y nos saltaba, es decir, nada se quedaba acá. Es lo más absurdo que he escuchado. Bueno, ahora vemos los resultados de esa frase donde no se hicieron los ajustes, tanto legales, tanto en aduanas, que debía haberse hecho en su momento, porque hoy somos un centro, efectivamente, de operaciones de drogas. Pero bueno, eso ya va a dar para otra entrevista. Déjeme presentarte, Alejandro, para que te conozcan nuestros auditores, nuestros oyentes. Alejandro es coronel de la Fuerza Aérea en retiro. Estuvo 15 años en la NEPE, la Academia Nacional de Estudios Públicos y Estratégicos, ejerciendo como jefe de investigación. Y hoy Alejandro ya está de manera independiente realizando las mismas investigaciones y otras, pero ya con la independencia que produce salirse de una academia, ¿no es cierto, Alejandro? Ya ahí tú lo haces de manera particular, ¿no? Sí, efectivamente, sigo investigando, sigo averiguando, pero no tengo vinculación formal con ningún centro académico en este momento. No sé más adelante, pero por el momento. Vamos a ver, permíteme hacer dos menciones, te invito a escucharlas también. Uno, el mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com, donde me contacto con ustedes, con los auditores, sus reclamos, sus críticas, también su información. Me llega mucha información de ustedes, muy agradecida. El periodismo tiene que salir a la calle, yo lo hago, pero tenemos dos pies nomás, así es que mientras se multipliquen los pies y los ojos a través de los auditores son muy bienvenidos. Allí también es el intercambio que tengo con los auspiciadores cuando han querido también ingresar a este programa y poder ayudar a que continúe la idea que tuvimos desde un inicio, periodismo independiente, periodismo en calma, periodismo en profundidad, para poder sacar las pautas que a veces no están en los diarios oficiales o en los medios tradicionales. Patreon, muchísimas gracias, seguimos aumentando. Algunos han aumentado su cifra de apoyo, pero invita a más gente a que siga apoyando a la entrevista de Nicole Rodríguez a través de ese método. Y para comenzar, uno de los auspiciadores desde el principio que creyó en nosotros, yo estoy muy agradecida, es Oxinova, este producto fabuloso que elimina de raíz los malos olores, como lo hace con este desarrollo que hubo en Estados Unidos en un laboratorio, en unos polvos
que diluidos en agua atacan directamente los malos olores, destruyendo las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no viene de la nada, no viene del aire, no. Ahí hay una materia orgánica que se está descomponiendo, que se juntó, y eso son bacterias. Si usted quiere eliminar el mal olor, lo tiene que hacer matando esas bacterias, y eso es lo que hace Oxinova. La manera de usarlo viene con una instrucción acá, en el mismo sobre, la cantidad también según sus necesidades, cocina, baños, alcantarillado, restaurantes me han escrito, siempre les cuento, pero es que es entretenido cuando me escriben. Edificios también que de repente tienen estas centrales donde acoplan la basura y empieza a salir un mal olor de allí. También se puede vaporizar, tiene muchos usos, muy seguro, ecológico. www.oxinova.cl, lo compra ahí en la web y le llega a la dirección que usted señale. También les quiero recordar los servicios de cyberingeniería. Esto es fabuloso porque si usted administra una empresa, conoce el desafío, entonces que implica mantener funcionando toda la infraestructura en óptimas condiciones e implementar además, mientras está funcionando, mejoras en sus instalaciones. Para este desafío, Cyberingeniería será siempre su mejor aliado. Son una empresa especialista en, tome nota, proyectos de ingeniería, ejecución y mantenimiento en las áreas de electricidad, climatización, networking y telecomunicaciones. Cuentan también con un departamento de innovación para el desarrollo de soluciones en control, monitoreo de sistemas y eficiencia energética para su industria. Si usted tiene una necesidad en particular, como por ejemplo implementar algún sistema de control o de procesos contáctelos, y ellos le van a desarrollar la solución. Usted no tiene que llegar con la solución, usted llegue con el problema. Un problema que se ha repetido, que me cuentan ahí en Cider, por ejemplo, es estas salas o auditorios que están siempre con las luces prendidas o equipos de climatización encendidos, generando un gasto innecesario. Bueno, en Cider Ingeniería implementan un sistema de detección de personas en las salas a través de una domótica que se encarga de encender y apagar automáticamente las luces y equipos de climatización dependiendo si hay o no personas en su interior. Un sistema de bajo costo, pero que además evidentemente tiene un retorno de esa inversión inmediato. Comuníquese si su negocio está en Santiago en contacto@cider.cl, al WhatsApp más 562 2604 7854 o www.cider.cl. Nos vamos de inmediato con Alejandro. Yo ya conté el contexto. El gobierno desestimó la existencia, incluso en los últimos días, Bullrich, que viene a Chile, le dijo a la ministra Toa, bueno, le voy a entregar los antecedentes personalmente, ya que no le gustó escucharlo en una sesión que tuvo la ministra. Monsalve, el ministro, el subsecretario del Interior, también lo desestimó, y el presidente se enoja además con Argentina. ¿Cuál es tu impresión, Alejandro, de la reacción del gobierno ante estas palabras de autoridades argentinas? Y le sumo además a senador Marco Rubio. Hay otra senadora también en Estados Unidos que habló de esto, acerca de la presencia de Hezbollah. Bueno, voy a partir primero por la, la evidencia no tan clara, en términos empíricos, de Hezbollah en Chile. Esta información, en términos de posibilidad, de que si se data de mucho tiempo, por lo menos estamos 24, 2010 más o menos, empieza este rumor, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo derivado de vinculaciones conocidas de personas que con los años se comprobó que tenían vinculaciones con Hezbollah, en términos de facilitar su financiamiento con negocios en la zona franca. Y estos negocios en la zona franca vinculados a la triple frontera, donde está comprobado de que Hezbollah tiene sus cuarteles generales principales para toda la operación
que implica su financiamiento y otras cosas dentro de Sudamérica particularmente. Además, también es conocido desde hace por lo menos unos 15 años, antes del 2010, incluso desde la firma de los convenios que hizo el presidente Chávez con el presidente de Irán a principios de 2000. Por lo tanto, la información que señala que Hezbollah tiene campos de entrenamiento en la isla Margarita, con presencia de oficiales venezolanos, para preparar cuadros terroristas para ser empleados principalmente en el sur del Líbano y probablemente en otros lugares, eh, hace pensar que efectivamente Hezbollah tiene alguna presencia, probablemente no una presencia operativa en términos de ejecutar actos Aten- terroristas, ¿no es cierto? Como si lo hizo la planificación y el control en la ciudad del este para los atentados contra la AMIA en 94 y la Embajada de Israel en el año 92. Eh, por lo tanto, eh, todo señala que la principal acción dentro de Chile tiene que ver con financiamiento y apoyo logístico. Alejandro, déjame ir por parte. Hay mucha información interesante Mm. y me causa también mucha extrañeza parte de esa información porque se conoce poco. Tú hablas de personas ligadas. Esas personas han sido investigadas, hay un seguimiento, hay Pero una alerta desde... hay un señor de apellido Baracat que fue detenido en Brasil después, con los años. No sé, entiendo que estaría detenido en Sao Paulo, pero el hombre clave, hasta la información que yo tengo, da el nombre de este señor de apellido Baracat, de nacionalidad paraguaya, que opera o está operando en Ciudad del Este, vinculado a la cantidad enorme de libaneses que viven, que no todos tienen que ver con Hezbollah, pero ahí estaría centrado Está bien, el, pero mi pregunta la, iba, ese señor Baracate estuvo en Chile, claro, sí, eso es lo que yo a, entiendo, y él, me a principios imagino de los que, 2000. exacto, y él me imagino que trabajó con un grupo de personas, no trabajó solo. Mi pregunta Es lo más, es lo más probable, mi pregunta es si es lo más hubo, probable. me imagino, ¿no? La pregunta es si hubo al levantarse esa alerta, hubo un seguimiento al resto de las personas y si el resto de esas personas siguen en Chile. Es muy difícil comprobarlo, muy difícil, porque estas organizaciones son organizaciones, las voy a llamar, profesionales en lo que Sí, claro. hacen. Entonces, uno de los elementos fundamentales es la seguridad de la estructura. Por lo tanto, eh, esa seguridad implica que no se van a estar exponiendo a ser detectados o descubiertos o detenidos. Eh, por eso, en cierto modo, también se hablaba de células dormidas, vale decir, personas infiltradas en la sociedad que esperan que les den la orden para operar o para actuar. ¿Ah? Baracat entiendo que no está en Chile, pero que no recuerdo exactamente los detalles en este momento, pero que hay operaciones vinculadas a la triple frontera desde Iquique, por lo menos las hubo. De la época que yo reuní los antecedentes y escribí la columna en el año 2019, estos antecedentes estaban en Fuente Abierta. Exacto, ahí viene también mi suspicacia. No se quiere investigar o no se investigó porque desestiman la peligrosidad. Es decir, el señor Baragán no está. Yo me imagino que también entraron otros, por lo que yo he entendido y sabido. Entran y salen cuando son los líderes o cuando tienen Mm. un rol un poco más importante. Pero principalmente todo se concentra en que lavan dinero acá. Es decir,
este tráfico de armas, de drogas que opera en la triple frontera, lo lavarían en Iquique. Por lo tanto, ahí hay una estructura económica que lava dinero y no me parece, no quiero decir que sea fácil, pero no me parece que es tan difícil cuando hay una intención de hacer un seguimiento e investigación de esa estructura para lavar dinero. Eso queda, eso tiene más evidencia que un personaje que entra y sale de los países porque se está escondiendo y eludiendo la justicia. Entonces, cuando ustedes tuvieron esa alerta, Alejandro, ¿hubo interés en investigarlo? ¿Hubo alguna una reunión importante entre policía, entre gobierno, etcétera? No que yo sepa, yo simplemente Problema. lo que yo hice en su oportunidad fue escribir una columna de opinión. No era un artículo científico de partida, porque si no habría quedado consignado todas las fuentes consultadas. Eh, Se publicó, en los términos que se publicó, todo el mundo la conoce esta, esta columna, y quedó ahí, después vino el estallido del 2019, vino la pandemia, entonces esas cosas como que se diluyen, eh, porque en verdad Chile estaba preocupado de otra cosa, teníamos otros problemas más graves, por lo tanto estas cosas no eran importantes. Yo lo interpreto de esa manera y no dejan de tener razón. Los esfuerzos que, que el Estado hizo en esa época estaban orientados a otras situaciones más urgentes, que a una investigación que pudo haber llevado a buen término, pero no obedecía a una amenaza inminente, como lo dijo la ministra Toá. Eh, no representaba una amenaza evidente y eso es verdad. Por lo tanto, no sé si se habrá desestimado, a pesar de que en mi opinión personal, en Chile tenemos un defecto. Y tú lo decías al principio del programa, que se hablaba de que la droga pasaba por el norte hacia otros mercados. Efectivamente, sí, ese tema también, yo estuve involucrado en investigaciones relacionadas con eso. Y yo te puedo decir que el, la presencia del tráfico de drogas en el norte parte en Arica y data de los años 50. Claro. Por lo tanto, no es un tema nuevo. Entonces, esto evolucionó en el tiempo y ya como de los 90 algo así, ya se empezó a hablar de manera más clara de que la droga era una zona de paso desde Bolivia a Perú hacia mercados en otra parte, pero que había que poner atención porque la posibilidad de que esto se insertara en Chile fuertemente podía ocurrir. Bueno, ya ves tú lo que pasó. Exacto. No es mi interés criticar a nadie, pero en Chile tenemos el- la, la mala costumbre de no tomar las cosas en serio. Alejandro, ¿Ah? permíteme volver al tema de Hezbollah y tú hablas que tú publicaste un artículo de opinión, pero la opinión está en si algo es grave o no, pero tú tienes información que es objetiva. O sea, en relación a la información que te llegó, tú escribiste un artículo en el cual imprimiste y pusiste tus opiniones personales de lo que tú deduces de esa información. Entonces, Ujú. es un artículo de opinión, pero acá hay información. Es decir, acá hay indicios de operación de Hezbollah en Chile. Y quiero ir paso por paso. Eh, ¿qué alertas se levantaron y cómo fue que te empezó a llegar a la NEPE, a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la información de que existía esta operación de Hezbollah en Chile a través de Iquique? Yo me imagino que no solo Iquique, pero para irnos a hechos objetivos. Es que esto tiene una historia como nacen muchas inquietudes. Eh, Mirando el mundo o observando Latinoamérica en ese tiempo, digo año 2019, se observó
que en Venezuela ocurría algo y que habían páginas de Internet que daban cuenta de la presencia de el Islam en Venezuela, particularmente en este caso Hezbollah. Entonces, ¿qué pasa? Esa información es una información aislada, ¿no es cierto? Está ahí. Y por otra parte surge lo siguiente, oye, ¿sabes que ya en Chile no hay una mezquita? En Exacto, Iquique hay otra. Ah, ya. Pero sabe que también en Iquique hay una madraza. Entonces, yo no soy experto en Islam ni nada de eso, pero lo que uno lee como cultura, uno se da cuenta que las presencias de madraza asociadas a mezquitas no son inocuas para el Islam, exacto. porque lo utilizan para penetrar, eso es de público conocimiento, uno lo encuentra en cualquier parte, no estoy inventando yo, no es una cosa que yo imaginé. Por lo tanto, a partir de ahí dijimos, bueno, a ver, eh, veamos qué más hay. Y empezamos a buscar en Internet antecedentes vinculados con estas situaciones. Y aparece toda la información, fue apareciendo toda la información que está en el artículo de opinión. Vale decir, hay nombres, hay lugares, como el Centro Cultural Las Condes, eh, hay la información de células dormidas. Eh, Claramente, al no ser un texto académico eh, con referencias empíricas, uno plantea la información que tiene en términos condicionales esenciales. Mire, podría ser que esta información existe, que por lo tanto aquí podría haber algo. Por eso el título del artículo que es la clave de esto, porque yo planteo ahí, bueno, estamos poniendo atención, oye, estamos poniendo atención, Exacto. y lo que yo planteo es, oye, pongamos atención, esto es el 2019. Bueno, después ocurrió todo lo que ocurrió y el año pasado empieza a surgir nuevamente este artículo con un comentario de Pasárate. Bueno, y esto a raíz de los comentarios de la ministra Bullrich, sale a la luz y sucede todo lo que sucede, todo lo que está sucediendo hoy día, que es evidente porque hay muchas más publicaciones que apuntan a lo mismo y son publicaciones de hace un mes atrás. ¿Ah? Pero Eh, pa- sí, perdona, Alejandro, en el camino de tu texto que publicaste en el 2019, ¿te encontraste en ese momento con otras investigaciones u otras columnas de algunos investigadores o de algún... no mucha fuente abierta, no había nada relevante, nada que dijera, o sea, podían haber también opiniones, señales, Ya, mire, aquí allá algo pasa aquí, pero ahora han aparecido eh, información, pero que, que corrobora esto y que tiene que ver con la presencia de Hezbollah, su vinculación con Irán de hace un mes atrás. Y esto básicamente salen en páginas de internet. Entonces, aquí salió información, por ejemplo, en Diálogo América, de marzo del 2024. Hay un señor Raúl Sánchez Azuara que habla de Hezbollah en que está Latinoamérica y es un análisis mucho más amplio del que yo hice en exacto. ese tiempo, porque hay más información y involucra a Latinoamérica completo. O sea, todos los países están de alguna manera con este problema dentro de sus países. Algunos lo toman con más preocupación y otros con menos. Argentina es comprensible. Argentina tuvo dos atentados tremendos en su país. Por lo tanto, ellos van a poner más atención. Además está la investigación esta de Niman, que fue asesinado en Perdón, consecuencia. Alejandro, te voy a interrumpir para decirte que Nieman, en su investigación, hablaba de la vinculación de Irán con el gobierno de Cristina Kirchner y un día antes de ir a declarar,
en un proceso que iba a ser público, lo mataron. No es un suicidio, eso prácticamente nadie se lo cree. O sea, opera de una manera, eh, operan infiltrados en la sociedad y operan directamente al blanco. Acá no escatiman en recursos si es que necesitan matar a alguien Claro, para que no dé evidencia. eso da cuenta de que Hezbollah, su vinculación con Irán u otros países, eh, apoyo venezolano probablemente, es una realidad. Que no nos esté afectando directamente, como el caso de Argentina o como el caso de Brasil, que hay mucha información de atentados que han sido neutralizados por parte de Brasil, como información que dice que en Perú están fuertemente arraigados, o en Colombia. Entonces vemos que esto hay que tomárselo en serio. Y aquí paso a la otra parte de la pregunta, y relacionado con lo que te decía al principio, ese vicio que existe en Chile de descartar las cosas. No, nosotros estamos al sur del mundo y estas cosas no nos pasan. No, aquí no van a llegar, estamos muy lejos. No es así. Está archiprobado de que los fenómenos de seguridad permean todas las sociedades. Y esto está en Chile y es un asunto mucho más complejo. No es solamente la presencia de Hezbollah, es la vinculación con Irán, es la vinculación con Venezuela, es la vinculación con el crimen organizado. Por algo, en el Congreso de Estados Unidos se habla de la vinculación con el cartel de Aragua. Eh, es la relación de Irán con Bolivia, que nos afecta, en mi opinión, nos Directamente. afecta directamente. O sea, eso es para Chile, en mi opinión, es una amenaza seria, porque mientras Bolivia mantenga constitucionalizada su aspiración marítima, obliga a todo gobierno boliviano a hacer todo lo posible para tener salida al mar soberana. Entonces, una alianza con Irán, que sabemos lo que está haciendo, o vinculado con Hezbollah, tenemos que tomarlo en serio. No, esto no es una cosa inocua. No es Eh, inocuo, Alejandro, y te quiero agregar algo con respecto a vinculaciones directas. Después del estallido, en la cual hay poca investigación, pero por ahí surgen algunos textos que uno lee de la cantidad de recursos que se utilizaron también para el mal llamado estallido de octubre del año 2019. Un componente importante era esos recursos que venían del crimen, de bandas criminales que ayudaron a este desorden y esta destrucción del país. Bueno, el punto es el siguiente. Hezbollah está en la triple frontera y a lo largo de Latinoamérica está aliado, como tú lo nombraste hace poquito, con el crimen organizado. No es que funcionen solo como una guerra religiosa, solo como con objetivos yihadistas puntualmente. Ese quizás es el punto final de ello, es decir, poder instalar y instalar la yihad. Está bien, pero entre medio van operando a través de grupos criminales para poder tener recursos económicos. Y les sirve un montón de otras situaciones que producen desorden, que producen destrucción, que es parte del modus operandi de Irán a través de Hezbollah. Entonces, no está comprobado, pero yo he leído algunos textos de la vinculación de esos recursos que también pueden provenir del norte para haber tenido elementos para octubre del año 2019. Entonces, no es tan lejano y a mí me parece una irresponsabilidad, lo comparto contigo, que las autoridades chilenas desestimen inmediatamente que no tengan presencia acá simplemente porque creen que acá no ocurrirían, que también me parece una irresponsabilidad, atentados yihadistas. Nicole, yo tengo la convicción de que esto es mucho más grande de lo que tú has dicho, porque eh, de los antecedentes que ya son de público conocimiento, porque aquí no hay ninguna información de agentes secretos, no, es todo lo que uno toma de fuente abierta y lo va juntando y lo va relacionando y lo va vinculando. Eh, Nosotros en Chile y como Latinoamérica en su totalidad está vinculado en un conflicto ideológico. Acá hay un conflicto ideológico
que tenemos por una parte en Latinoamérica Venezuela, el eje Venezuela, Cuba, Nicaragua, y ahora yo agregaría Bolivia, eh, ello vinculado con Irán y Hezbollah, y como modo de cooperantes tras sus propios objetivos está el crimen organizado transnacional. Organizaciones, carteles como el Tren de Aragua, y los carteles mexicanos y otros. Entonces, lo que complejiza esto radica en que son muchos los actores y también los intereses que se vinculan también con otras regiones, particularmente Hezbollah, Irán, los intereses se vinculan con Medio Oriente, eh, por lo que conocemos la directa que tienen contra el Estado de Israel. Entonces, dentro de esto, Venezuela yo lo veo como un actor que se percibe como principal y se vincula con gobiernos de izquierda, lo vemos, con Rusia, con China, Irán, con Hezbollah y el crimen organizado. Por lo tanto, cada uno de estos tiene un objetivo que lograr dentro de esto. Actúan en asociación, pero con sus propios objetivos. Eh, el de Venezuela es eh, expandir la revolución bolivariana en Bolivariana. Latinoamérica, ¿no es cierto? Bolivia, terminar con la Mediterraneidad, el crimen organizado, el control de los países en beneficio del negocio de la droga o el tráfico de armas o lo que sea. Irán y Hezbollah es eh, su interés en esta zona, a mi juicio, tiene que ver con la posibilidad de amenazar un flanco importante a Estados Unidos y atacarlo desde acá, ¿no es cierto? Y por otro lado, dañar intereses judíos, no necesariamente los israelíes son los del Estado de Israel, los judíos están en torno. Entonces, eh, atacar al Estado de Israel, pero atacar también a la comunidad judía que existe que está en toda Latinoamérica y que no son muchos, pero les pueden causar un daño importante. Entonces, tú te puedes imaginar toda esta maraña de intereses y relaciones que lo hacen muy complejo de seguir. Y ahí hay que tener un equipo en serio, multidisciplinario, que vaya viendo tras un objetivo de proteger los intereses chilenos, particularmente, ¿no es cierto? Y a su vez cooperar con otros países que están en el mismo problema. O sea, la lógica dice que con Argentina tenemos que cooperar. O sea, usted, Chile tiene información, bueno, se la pasa a Argentina. Argentina tiene información, se la pasa a Chile, Brasil, Perú, etcétera, etcétera. En la medida que eh, esto sea necesario combatirlo con diferentes armas, no solamente armas letales, sino que aquí hay mucho de operaciones de inteligencia, hay muchas operaciones de información. Esto tiene mucho que ver con la guerra psicológica, eh, tiene que ver con un concepto que es el de la guerra cognitiva, que a la sociedad las ataca a las personas en la sociedad de maneras de generar una suerte de lado de cerebro, ir ganando apoyo o por lo menos indiferencia hacia diversos actos que le van permitiendo ganar espacios de poder. Eso, a mi juicio, es lo más relevante. Y en ese contexto, entonces, ningún Estado, y este es un principio esencial de la inteligencia, o sea, tú no puedes descartar nada. Tú tienes un rumor y lo tienes que tomar, investigar hasta agotarlo y vincularlo con otros rumores, con otra información, con otras cosas concretas e ir formando un cuadro que genere información confiable que sea útil para tomar decisiones. Alejandro, en tu labor con este texto, ¿pudiste constatar o no si la apertura de la embajada de Irán en Chile y de Chile en Irán en la época del 2015, en el gobierno de Michelle Bachelet, también implicó un aumento de intercambio de personas?
con Irán o un aumento de llegada de personas iraníes a Chile. ¿Hubo algún cambio? ¿Implicó también abrirle la puerta a Hezbollah, si lo quiero preguntar directamente, el hecho de abrir esa embajada? No lo puedo afirmar. No, no lo puedo afirmar. Lo lógico es cuando dos países se vinculan diplomáticamente y generan acuerdos comerciales y de otro tipo, es que haya un aumento incluso del turismo, ¿no es cierto? ¿A Irán? Es Difícil. sí, pero que los iraníes que Está vengan bien. para acá. Sí, Sí. de No, eso mira, hablo. te lo voy a Ah, preguntar menos ingenuamente. El tema ah, de valijas diplomáticas, donde van dinero, etcétera, etcétera, es mucho más fácil hacerlo cuando hay embajadas abiertas. por Y supuesto que en sí. esa línea, si entendemos que Hezbollah opera para Irán, es decir, se le abre la puerta a que tengan también financiamiento directo con una maletita que le llegó y que nadie pudo revisar, para hacerlo más directa la pregunta. Pero todo puede ser, pues, Nicole. Todo puede ser. Por eso digo, no hay que descartar nada. El problema está en que hay cosas que tú tienes que probar y hay ciertos ámbitos que son inviolables. Entonces tú no le puedes violar la valija diplomática a una embajada. No lo puedes hacer. O sea, sí, sí lo puedes hacer a través de una operación encubierta. Pero en términos de relación normal, no, tú no haces eso, esas No, cosas sí, no lo se hacen. entiendo. Ajá. Lo entiendo, pero Entonces, preguntaba desde el punto de vista si saltaron algunos indicios de que acá hay un cambio. Se abrió una embajada y veo algo distinto, que no es normal, digamos. O, no lo podría, no lo podría afirmar ni en mentir. En verdad, no, pero no debe sorprendernos si buscamos estadísticas de intercambio o de entrada de personas de nacionalidad iraní a Chile, probablemente hayan aumentado, pero por supuesto, si hay negocios, si hay tratos. Ahora, de hecho, aquí nos encontramos una cosa, a lo mejor uno podría ser extraña, estos dos iraníes sorprendidos con pasaportes falsos británicos, ni siquiera hablaban inglés, dicen que solamente hablaban persa. Entonces es como raro tratar de sacar o salir dos iraníes con pasaporte británico desde Chile, viniendo desde Panamá. y Venezuela, venían también de Y Venezuela. Venezuela, que trata de salir de Chile con pasaporte falso. Yo creo que ahí le falló le falló la seguridad, en mi Sí, pero lo opinión. que me parece más Algo raro, falló ahí. lo que me parece más raro y lo comparto contigo, Alejandro, a ver si tú me puedes explicar mejor, es que producto de que no hablaban español o no, según ellos no hablaban inglés, yo lo dudo, ¿ah? Porque estos son preparados, y solo persa, en vez de quedar en prisión preventiva, quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional. Entonces siguen siendo, si es que efectivamente son parte de esta organización Hezbollah o de algún otro grupo terrorista, pero el punto es que querían viajar con pasaporte falso, o sea, con eso te lo dice todo, siguen siendo un peligro porque están acá. Me escribió una persona que es parte de un grupo que presta colaboración a la PDI y a Gendarmería o en los tribunales, que son traductores, y dice, esto de que no hablen español o que no hablen inglés, tiene rápida solución. Me escribió esa persona, no voy a dar su nombre, porque dice, a mí me han pedido muchas veces ser traductora de otro idioma en el centro donde ella trabaja, y tenemos traductores persas. Es decir, eso no sería una condición para que esas personas no estuvieran en prisión preventiva. Y sin embargo, acá se da esa explicación. Y acá viene el tema de fondo también, Alejandro. Yo no sé si tú estás en condiciones de respondérmela, pero yo tengo muchas preguntas que nadie responde. Lo que parece raro, esto de desestimar la información, esto de no encauzar investigaciones o un equipo para darle la importancia que tiene, ¿es simplemente ignorancia o acá hay afinidades, o acá hay intereses políticos, o acá hay un área en que nadie quiere hurgar mucho porque hay quizá en el mundo político del poder también personas implicadas con Irán? Nuevamente te repito, Nicole, todo puede ser, todo es posible. El punto está que tú tienes que probarlo. Y estas cosas son tan delicadas que tú no puedes afirmar cosas si no tienes el respaldo empírico de que es verdad lo que estás diciendo. Porque si no, tú te estás metiendo en un lío y estás dañando
directamente estás dañando la posibilidad de que efectivamente se esté haciendo una investigación, porque puede que en este momento para las noticias esté desestimado, pero en la realidad, a modo de mantener la reserva de las investigaciones, a lo mejor sí se está investigando, sí se está buscando, sí se está eh, eh, viendo qué más hay o qué efectivamente hay y no hay. Eso no, también una forma de obtener eh, información de inteligencia. O sea, bajar la guardia al adversario, por decir una cosa, no, no estamos preocupados, no, no se preocupe, si aquí no pasa, pero en la realidad sí se está operando para obtener la información que compruebe los hechos de los que estamos hablando, Ahora, particularmente con eso. ¿Mm? Alejandro, hay equipos investigativos en Chile y de inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia, me gustaría que me lo explicaras un poco. ¿Tenemos realmente la capacidad, si quisiéramos y si existiera la intención, de poder hacer seguimiento y investigar la presencia de Hezbollah en Chile, entendiendo las lógicas de funcionamiento de Hezbollah, entendiendo también el Islam radical? ¿Tenemos equipo para eso si se quisiera hacer? Esto es independiente que a lo mejor se está haciendo mientras hacemos el programa y no sabemos, pero Mm. te lo pregunto desde el punto de vista operativo en Chile, ¿tenemos equipo para eso? Yo creo que existe la capacidad, esa capacidad existe. Hay gente preparada en Chile para poder abordar una investigación de este tipo. Eh, el problema está que como el sistema nacional está en cuestión y todavía se está trabajando en una ley de inteligencia que ha costado mucho sacarla, probablemente hay ciertos respaldos legales que no están disponibles. Y eso dificulta y obliga a actuar encubierto, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Con el riesgo de que te despillen, que te sorprendan y empezar a dar explicaciones. Ahí se pone complicado. Eh, pero concretamente yo creo que en Chile sí, existe la capacidad para hacerlo. La gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, la gente que trabaja en la PDI, en Carabineros, es gente muy capacitada, están entrenados, son gente preparada. Por lo tanto, hipotéticamente, supongamos que no hay un equipo en este momento preocupado de investigar en profundidad el caso de Hezbollah. Pero si el Estado lo dispone en un tiempo relativamente corto, con la gente que hay y con la adaptación a los sistemas que se requeriría para esto, se haría perfectamente bien. Y a lo mejor se está haciendo, como Claro, decíamos delante. ¿Ah? ¿necesitan el vamos del Ejecutivo, del gobierno para hacerlo? ¿O también se puede iniciar una investigación o levantar cierta información objetiva de fuente no solo abierta, sino que también cerrada, para poder ir hacia el Ejecutivo y decirle, mire, tenemos todo esto? ¿Pueden hacerlo de manera independiente y autónoma o necesitan el vamos del Ejecutivo y del gobierno? Podrían hacerlo independiente, pero como te digo, como la ley no está todavía, no ha dado a luz, hay ciertos aspectos legales que impiden avanzar más allá de lo que uno desearía. Ahora, lo correcto, a mi juicio, es que sea el Estado el que disponga esto, que el Estado a través del Ejecutivo disponga esta investigación porque necesita el respaldo político. El respaldo político para estas cosas es Es fundamental. fundamental, fundamental. Por lo tanto, entre hacer una operación, una indagación o una operación de inteligencia sin autorización, corre el riesgo de eh, meterse en un tremendo problema y generar un daño al sistema. Por eso que el respaldo político es fundamental porque si tú lo haces con la ley de tu parte y con el apoyo de tu parte, porque siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Estas cosas son tan delicadas que algo puede de repente salir mal.
Entonces, uno tiene que tener los respaldos legales para proteger a la gente que está en esto también, pues, y proteger al sistema. Es muy importante mantener el sistema protegido, porque si no, eh, todo lo que se intente hacer después de eso probablemente va a fracasar y va a ser necesario una ingeniería mayor Claro. para empezar a volver a trabajar de manera eficiente. ¿Sí? Alejandro, para ser de parte de Hezbolá, o sea, no me refiero solo a ser primera línea de Hezbolá, sino que para colaborar con el grupo, o sea, no necesariamente se necesita ser libanés, ¿no? Y te lo pregunto porque hay también un malentendido con respecto a, bueno, esta persona es libanés, está directamente implicada, como por ejemplo las personas que querían salir de acá con pasaporte falso, pero el grupo no solo lo componen libaneses, sino que también varios que quieren aportar a la causa, como se ha visto con el ISIS o con el Estado Islámico operando en el Medio Oriente y en Europa. Quiero saber si en tu investigación o en tu informe, mientras lo escribía, percibiste si también existían chilenos que colaboraran con Hezbollah o en estas Bueno, mezquitas que tú nombraste. había unos chilenos que fueron los que proporcionaron los pasaportes. Ahí tienes tú. A lo mejor no pertenecen a Hezbollah, pero son colaboradores de Hezbollah. Por lo tanto, la posibilidad que exista, claro que es posible y está demostrado con las personas que proporcionaron los pasaportes a estos iraníes. Y ellos son dos nomás, actúan de manera independiente. No, pues, las cosas no funcionan así. No, Las cosas son mucho más amplias. Aquí hay, aquí hay movimientos que, que uno no conoce y se bien ocultan para que resulten. Ahora, en el hipotético caso, si yo estuviera a cargo de las operaciones de Hezbollah en Chile, yo querría la máxima cantidad de chilenos posible que me apoyen en la causa, porque así no arriesgo nacionales de otro país que hablan otro idioma o tienen otra apariencia física. Si tengo chilenos que hablan como yo y tienen una apariencia física similar a mí, me es más fácil ocultarlo y más fácil moverse que, eh, que tener nacionales iraníes o nacionales libaneses pertenecientes a Hezbollah. Lo ideal es que convertirlo a la religión musulmana y atraerlos después a la causa. exacto, Eso es lo que me gustaría a mí, si yo exacto. fuera, si yo fuera. Entonces, porque esto a lo mejor suena un poco como película de James Bond, pero es así, ya, así funcionan las cosas de alguna manera. Alejandro, en tu informe también aparece un personaje que se llama Edgardo Rubén Assad, conocido como Sheikh Suhail Assad. Mm. ¿Qué rol tiene él qué descubriste de él en tu informe y qué rol tendría? Él tenía vinculaciones en el Centro Cultural Las Condes, si mal no recuerdo. Sí. ¿Ah? El Centro Musulmán Cultural, el Centro de Cultura Islámica en Las Condes, ahí en Martín de Zamora. Eh, pero extrañamente ese señor no lo he visto aparecer más. De lo que yo he buscado en la última semana, él no aparece. Por lo tanto, puede que no esté en Chile, eh, puede que se haya ido a otra parte o se sumergió, no sé. Pero evidentemente, él entiendo que es chileno, el señor Assad, es de nacionalidad chilena, hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, pero la información que yo recuerdo que recabé hablaba de que este señor es vinculado a esto, al centro cultural, y que lo vinculaban también a operaciones de financiamiento y de apoyo a Hezbollah. Ha pasado harto tiempo, harta agua debajo del puente, entonces probablemente este señor ya no esté, porque no lo he visto, no lo he oído nombrar nuevamente, ni lo he visto aparecer. Y pareciera que todo queda ahí, ¿ah? En el aire, nadie quiere juntar las piezas del puzzle.
Te quiero preguntar de Bolivia. Me parece que el gobierno, así como desestimó la presencia de Hezbollah, muy poco se ha dicho sobre este acuerdo de Bolivia con Irán, pero antes tengo que mencionarte, Alejandro, y a todos nuestros auditores, los servicios que hace Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad que es la cocina in situ, estas cocinas modernas, transparentes, que están al medio donde ustedes pueden ver cómo se preparan y cómo trabajan para preparar el almuerzo o la comida que se está ofreciendo. Con Master Cook, su empresa obtiene simplemente la mejor calidad, una grata atención y supervisión directa de sus dueños. La empresa además cuenta con un personal altamente preparado, no se va a encontrar con sorpresas de que la tira al casino porque te tratan pésimo, eso que uno escucha en las empresas, o que no voy a ir a almorzar hoy día al casino porque la comida siempre es la misma, tiene el mismo sabor, este gusto a plástico. Bueno, con Master Cook nada de eso le va a ocurrir porque con Master Cook en su trabajo usted almuerza como en casa. Ventas@mastercook.cl o visite directamente la web de ellos, www.mastercook.cl. Cuénteles el tamaño de su empresa, lo que necesitan y Mastercook le hará un plan adecuado para la concesión de alimentación de todos sus empleados. Usted sabe que la felicidad comienza por una guatita llena y bien alimentada. Alejandro, en las declaraciones de Patricia Bullrich habló que se han estado monitoreando la entrada de 700 iraníes a Bolivia. Ni siquiera eso fue una alarma para el gobierno de Gabriel Boric, junto con ver la manera en que Irán hoy cuenta con fortaleza, si bien no pudo en su bombardeo a Israel entrar directamente a su territorio y producir la masacre que quería, producto de el domo de hierro y otros niveles de defensa que tiene Israel, pero igual ha exhibido armas modernas, ha exhibido drones y entiendo que el acuerdo con Bolivia implica también la entrega de drones y armamento. No es directamente así, pero el acuerdo dice otras cosas, pero por ahí va el punto. ¿Crees que se está desestimando y bajándole la importancia a una situación que para nuestra frontera y para nuestro país es una amenaza? No una pregunta fácil de responder, porque han pasado diversas cosas con Bolivia. De hecho, hace pocos días el presidente Arce mencionó que había un país vecino que le quería quitar el litio. Exacto. Claramente una referencia a Chile, sin duda alguna. Eh, Ahora, yo leí un artículo de un académico boliviano, no recuerdo el apellido en este momento, en que decía que era ridículo hablar de 700 iraníes en Bolivia. Él da diversas razones y como que desestima esto. Eh, si la ministra Bullrich, con el sistema de inteligencia que seguramente ella la apoya y que ella está emitiendo su opinión a nombre del gobierno argentino y que debe estar de acuerdo con su Cancillería, además, para decirlo, o sea, la ministra no está actuando sola en esto, está diciendo que en Bolivia existe esta situación con instructores iraníes en esa cantidad, hay que tomarlo en serio. Por lo menos eh, empezar a averiguar si es cierto o no es cierto. Eh, Chile, en general, cuando se trata de Bolivia, salvo algo que sea muy fuerte, no, como que no reacciona mucho. O sea, no hemos visto siempre, incluso cuando Morales nos insultó de mil maneras, cuando se reaccionó, cuando atacó directamente al presidente Piñera. Pero en otras ocasiones, como que no se le hace caso, lo que no significa que no haya preocupación. O sea, esto de que Bolivia tiene este tratado con Irán para entregar
y seguramente entrenar personas para emplear estos drones, que lo están usando con bastante éxito en Ucrania, y nosotros no tenemos eh, domo de hierro como los israelitas, y los ucranianos tienen su defensa aérea nomás, y ahí han tratado de parar estos drones que ni siquiera Rusia construye, sino que lo hace Irán. Por lo tanto, hay una capacidad tecnológica importante de parte de los iraníes. eh, Hace razonable la preocupación argentina y la preocupación en general en Latinoamérica. Este surgimiento de Irán en el centro de Sudamérica. Está, Bolivia está en el centro, tiene una posición relativa expectante en términos geopolíticos, porque de ahí puede operar en Paraguay, Chile, Perú, Brasil, y, Claro, y a, digamos, afectar toda la región. Ahora, claro, a nosotros nos preocupa de manera particular porque tenemos un conflicto activo con Bolivia. Por lo tanto, créeme si yo te digo que eh, a lo mejor no sale en la prensa, pero Chile esto no lo está mirando a saco roto. Me sería muy extraño que por lo menos las Fuerzas Armadas no estén preocupadas del tema, cuando se trata de algo que nos puede causar mucho daño a nuestra infraestructura militar o infraestructuras civiles. ¿Cuánto se está haciendo? Bueno, no es difícil saberlo, pero la información es tan concreta, es tan clara, tan evidente, que tiene que haber personas preocupadas de esto. ¿Serán los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Muy probable, muy probable. claro. Ahora, más allá de la preocupación, hay cosas concretas. Bolivia podría obtener ventajas militares en armamento con ese tratado. Chile siempre ha mirado a Bolivia con superioridad militar también. La pregunta es cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro armamento, que al final es la parte disuasiva, más allá de la preocupación, Alejandro. Sobre todo viendo la conducción que ha tenido el presidente Boric en la alianza con Israel, siendo el principal proveedor de las Fuerzas Armadas chilena, y la superioridad que tiene además Israel y Occidente todavía en algunos tipos de armas que nosotros manejamos. Eh, ¿Puede Bolivia alcanzar superioridad militar versus lo que está pasando en Chile con este acuerdo con Irán? ¿O tú crees que la capacidad disuasiva del armamento chileno todavía seguiría siendo superior eh, a lo que le pueda dar Irán a Bolivia? Porque me parece que esa es la pregunta de fondo, Nicole, esto es un poquito más complejo. como todas las cosas, Alejandro. ¿Y por qué un poquito más complejo? Porque la tendencia normal es hacer una comparación muchas veces numérica o de capacidades generales entre dos países que tienen diversos tipos de capacidades militares, políticas o lo que tú quieras. Aquí el punto está, ¿qué es lo que yo tengo o qué es lo que tiene mi adversario y lo emplea bien y me causa un daño suficiente para que a mí me ponga una posición muy complicada? Yo puedo tener Leopard, F-16, fragatas, artillería de última generación, todo lo que tú quieras. Pero si tengo al frente un adversario que tiene la voluntad de causarme daño utilizando drones, no necesito usar artillería ni batallones de infantería. Basta con que nos lance drones, y si no estamos preparados para eso, nos van a causar un daño enorme, un daño enorme. De hecho, mira, una anécdota. Eh, Justamente la semana pasada vi una entrevista que le hicieron a un miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales israelíes que está retirado. Y a él le hacen la pregunta respecto a Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Israel?
El 7 de octubre Entonces, también. el 7 de octubre, Sí, él dice, bueno, en términos generales, nosotros nos confiamos, creímos que teníamos un sistema que era invulnerable, que nadie lo podía pasar. Dice que en Israel está el chiste de que el que trataba de pasar, un mosquito que pasaba por ahí, los sistemas electrónicos lo mataban. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos que contar con el hecho de que el adversario también piensa, el adversario también tiene voluntad de causar daño, que el adversario también quiere lograr sus propios objetivos. Entonces, eh, cuenta de que hubieron señales de que algo pasaba. Por ejemplo, dije, usaron celulares con tarjetas SIM israelí, claro. 1.500 celulares. Entonces dice que a una hora determinada, previo al ataque, se encienden 1.500 señales de tarjetas SIM en Israel. Y dijeron, ah, no, esto debe ser un fallo del sistema. Bueno, ¿por qué no creyeron que podía ser algo más? Entonces, el problema está en que si nosotros estamos preparados mentalmente para enfrentar a un adversario que es potencialmente inferior, pero que tiene elementos que nos pueden causar un daño importante. Eh, si nuestros Leopard no tienen medidas activas para neutralizar drones, vamos a tener problemas. Ciertamente vamos a tener problemas. Y si no tenemos sistemas de detección o de neutralización de drones, nos pueden bombardear las bases aéreas o las bases navales. Entonces, claro, los iraníes no pudieron hacerlo con Israel porque ellos tienen el domo de hierro y todo un sistema que es el mejor del mundo, según los expertos. Pero nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, no tenemos que prepararnos, a mi juicio, solo para usar nuestros tanques. Tenemos que prepararnos para neutralizar acciones asimétricas por parte de Bolivia en este caso. En el supuesto caso hipotético o potencial de que se intente hacer algo de esta manera, que para eso tiene que haber otras señales, una situación política mucho más compleja, ya un enfrentamiento abierto, eh, Claro, pero igual, aun cuando no sea así, la posibilidad de un atentado terrorista usando drones contra una antena en Iquique es posible. Por claro, lo y tanto, ahí hay que tomar precauciones. Alejandro, y ahí entra el tema de entender las lógicas de funcionamiento, las dinámicas, porque diríamos, bueno, Hezbolá y operando en Chile, haciendo atentados como lo que uno ve en el mundo, o incluso en el norte de Israel, en el Líbano, muy lejos de lo que pueda ocurrir acá. Pero eso no es así, porque finalmente la confluencia de objetivos no tienen que ser objetivos similares, sino que caminen en paralelo. Es decir, Bolivia, a lo mejor estamos haciendo un escenario hipotético, con sus aspiraciones territoriales, podría querer desestabilizar, producir eh, problemas en la frontera y utilizar a Hezbollah, ya que están ahí con ese acuerdo con Irán para efectuar atentados terroristas, a lo mejor no necesariamente como una guerra religiosa, pero utilizarlos porque así funciona. Entonces, entender esto como algo tan lejano porque acá no llega la yihad islámica a atentar como opera en el mundo, me parece ignorancia, miopía y una irresponsabilidad desde nuestras autoridades. No sé si compartes eso. Mira, yo creo que eso estaría más cerca en, en la preparación de cuadros técnicos eficientes bolivianos. Vale decir, Irán o Hezbollah pone los instructores, les enseña a utilizarlos, les enseña la doctrina, y los que lo hacen directamente, los que operan, pueden ser, normalmente serían bolivianos. No es que va a haber un miembro de Hezbollah manejando un dron, no, habrá un boliviano entrenado. Claro. Eh, Creo que eso tiene mucho más lógica, que ellos estén operando directamente, porque es difícil que lo hagan. Nosotros no somos el enemigo de Hezbollah.
Nosotros no somos el enemigo de ¿Tú estás Hezbollah. Por lo seguro de eso, tanto, Alejandro? Y te lo pregunto porque los enemigos de Hezbollah tienen que ver con los amigos de Estados Unidos, tiene que ver con los valores occidentales y tiene que ver con las democracias. Claro, no estamos cerca de Irán, pero ¿te parece que es tan directo como que no somos enemigos de Hezbollah? falta agregar una cosa, por el momento, porque en este momento la lucha principal del Islam está, digamos, de Europa hacia el este, pero están penetrando en Latinoamérica progresivamente. Entonces llegará el momento en que ellos quieran imponer, imponer el Islam a Latinoamérica también. Eh, por la lógica que ha tenido el desarrollo de la acción islamista en Europa, eh, aprovechando la migración y una serie de cosas, utilizando Alicia, Al Qaeda. Bueno, aquí eso todavía no ocurre. ¿Que puede ocurrir? Bueno, hay que estar atentos, justamente, porque puede ocurrir, porque yo creo que sí puede ocurrir. Por eso digo, hoy día Hezbollah o Irán no es nuestro enemigo, por un momento. Ahora, si Irán firma un tratado de defensa con Bolivia, eh, Bolivia está en pleno derecho a hacerlo. Tiene el derecho soberano a hacerlo y Irán también tiene el derecho soberano de firmar este tratado. Eh, que Chile tendría que pedir explicaciones, no lo sé, ahí entramos en la diplomacia, yo no soy diplomático, pero habría que tomar los resguardos y observar si esa relación nos puede causar un daño inmediato o más a futuro. Claro, ahora, Ahora, mientras tanto que pueden haber instructores iraníes, como dice la ministra 700, preparando los cuadros bolivianos, no solamente para manejar drones, probablemente también para aprender una doctrina distinta. Aquí no tenemos que olvidarnos una cosa que es súper importante, Nicole. Los cuadros de Hezbollah y los iraníes no piensan como nosotros. Y eso es una desventaja enorme para nosotros, ¿ah? Porque nosotros vemos las cosas de la lógica occidental. Bueno, hay que tener gente preparada que empiece a mirar las cosas de la lógica islamista, porque eso nos va a permitir entender hacia dónde ellos se dirigen, o qué pretenden hacer, o qué podrían hacer, y de qué manera. Eh, y otra cosa que es importante, sobre todo los aymaras, y yo no quiero ser peyorativo con los aymaras, no estoy diciendo que los aymaras son nuestros enemigos, no es así. Solamente digo que los aymaras piensan distinto a nosotros. Ellos tienen otra lógica otra lógica de mundo, otra lógica de observar el acontecimiento de las cosas y la forma de actuar. Pues son una cultura distinta. Bueno, tenemos que entenderla para poder enfrentarla si en algún momento es necesario. Entonces, como tú ves, esto no pasa por un cómputo de potenciales que diga Bolivia tiene 5 aviones y Chile tiene 50. O nosotros tenemos más tanques que ellos o más unidades de combate preparadas para entrar en acción de manera inmediata. No es eso. La guerra hoy en día se mueve con lógicas que no son necesariamente las tradicionales. Entonces, eh, sin duda que si yo quiero enfrentar un adversario tremendamente inferior, voy a buscar maneras no convencionales y asimétricas para eh, causarle el mayor daño posible. No solamente en términos materiales, sino que también en términos sociales y económicos. exacto. ¿Ah? Sí, Eso, por ahí tiene que ir la cosa. Ahí hay que estar preparado en términos, nuestra fuerza armada tiene que estar preparada para disuadir un ataque convencional, pero también tenemos que estar preparados para disuadir un ataque no convencional o asimétrico. o sea, Y tenemos, ahí las Fuerzas Armadas tienen, no, las Fuerzas Armadas participan, pero la fuerza principal son
los medios, las capacidades del Estado en su globalidad para hacerlo. No es solamente las Fuerzas Armadas, es el Estado con todas sus capacidades, con todo su poder, tiene que prepararse para enfrentar un adversario que nos va a dañar o nos va a atacar de una manera distinta. Alejandro, tenemos dos entonces escenarios. Uno, el tema militar, hablando de este acuerdo entre Irán y Bolivia, pero además tenemos esta investigación y esta idea de que Hezbollah lava dinero en Chile y que efectivamente está operativo. A veces está más dormido y más activo. Estas son cosas que son evolutivas en el tiempo. Tenemos el caso de estos dos iraníes con pasaporte falso. Tenemos el caso de este personaje, Edgardo Rubén Assad, que este sheikh que ya no sabemos más. Es decir, hay piezas del puzzle que son importantes y que se deberían tomar en serio para poder hacer una investigación, levantar hipótesis e investigar. Por último, si no se cumplen las hipótesis, bueno, pero hay que investigar. Dos cositas antes de terminar, Alejandro. Se hizo popular y se hizo conocido tu informe. ¿Te ha llegado más información posterior a este tema de Hezbollah cuando saltó por el senador Marco Rubio? Él comenzó en todo caso con este tema en el Senado de Estados Unidos. Luego tenemos lo de Bullrich, pero ahí se empezó a conocer tu informe publicado en 2019. ¿Te empezó a contactar personas? ¿Te llegó más información? No, hay amigos que mandan, oye, descubrí el Air and Space Power, un artículo del 2015 del doctor Ellis que dice que el Islam radical está en América Latina y el Caribe. Mira, aquí te lo mando. Ya, esa es una cosa. Esto que llegó por el Diálogo América, que es el artículo que salió en marzo del 2024, que habla de Hezbollah enquistada en Latinoamérica, eh, y, otros, y otros artículos y publicaciones relativamente cortitas relacionadas con esto, que más o menos todos apuntan a lo mismo. Claro. ¿Mm? Todos insisten en que esto es algo que está ahí, que hay que ponerle atención, y soy reiterativo en eso, hay que ponerle atención, observarlo, y, y sobre todo mucha información antigua. O sea, mira, oye, en el 2010 ya se decía tal cosa, mira, esto lo encontré, y me lo manda a modo de comentario o de saber lo que está ocurriendo. Así que sí, efectivamente, en Global Americas también, en Pucará Defensa también salió información que toda coincide en la posibilidad que efectivamente Hezbollah está en Latinoamérica y particularmente tiene alguna presencia en Chile. No sabemos exactamente cómo, más allá de estas capacidades orientadas al financiamiento o al tráfico de armas o al tráfico de otra cosa. Eh, no veo, por el momento, no veo que nosotros vamos a ser dañados directamente, salvo que se montara un atentado contra la Embajada de Israel en Chile o la Embajada de Estados Unidos o algún blanco de origen israelita o judío. Yo creo que ahí hay que estar atento porque sería delicado para Chile empezar a explicar por qué no tomó las precauciones. Y sería delicado Esa, para un gobierno que se ha mostrado antijudío y anti-israelí también. Alejandro Salas, coronel de la Fuerza Aérea en retiro, 15 años en la NEPE también como jefe de investigación y hoy con estas investigaciones, no te voy a preguntar qué investigaciones estás haciendo, me imagino que son de no, tu... mira, son cosas, en este momento hay mucha, mira, a modo de anécdota solamente, a mí me tiene muy inquieto un concepto que tienen los chinos de guerra política. Ahí estoy viendo qué pasa con eso. Eh, todo lo que tiene que ver con la guerra cognitiva, que el blanco son las personas. Por ahí Exacto. voy. ¿Eh? Y una puntualización. Yo estuve 15 años en la NEPE, pero 5 años como jefe de investigación. Pero tuve otros cargos académicos dentro de la academia en 15 años. Eh, así que, claro, se hicieron, hay otras investigaciones, eh, no tengo el dato, pero hay eh, publicaciones
que realicé en relación a justamente al narcotráfico, algo con la migración, ahora con esto del Islam. eh, por ahí me estuve moviendo largo tiempo. Lo que pasa es que como jefe de investigación, uno es jefe de investigación, pero investiga poco. Uno investiga poco porque tiene que ser que Jefe, otros investiguen. el Hay jefe poco echado para tiempo. atrás en el Claro que claro, no, no, no está echado para atrás, está viendo que los que se hiciera. investigadores hagan lo que tienen que hacer y las líneas tiene su complejidad, pero aún así eh, me he dado maña ahí para escribir algunas cosas, hay algunas cosas publicadas ahí en el sitio Bien. web de la academia, todavía están ahí, no sé. Alejandro, que tengas un muy buen día. Te agradezco la entrevista la entrevista de Nicole Rodríguez. Que tengas una excelente jornada y espero tenerte pronto cuando tengas algún tema de estos que son muy interesantes. Se habla poco en Chile. Las guerras asimétricas, la guerra psicológica, la guerra política. Algo va a venir con China a propósito de los aranceles. Algo puede venir. Yo te voy a invitar para que nos comentes de esa investigación. Cuando tenga algo ya más terminado, porque en este momento respecto de guerra política, hay un documento que lo tengo ahí para presentarlo para publicación en alguna parte, está relativamente comprometido, pero también estoy viendo la vinculación de guerra política con guerra ideológica en Sudamérica particularmente. Claro, Entonces interesantísimo. yo, como tengo tu correo, yo te puedo enviar algún producto que esté terminado, porque esto es bien demoroso, ¿ah? Cuando se demora enormemente en recabar información y empezar a llegar Bueno, a eso ciertas son las conclusiones. investigaciones serias, pero bueno, claro, Nicole Periodista Chile, @gmail.com para todos ustedes y a la gente de Patreon siempre termino agradeciéndoles que me sigan apoyando. Alejandro, un muy buen día, chao, chao, que estén muy bien. Chao, Nicole, que estés muy bien también.